Gracias, oyentes, por aquí. Enseguida hacemos otra ronda. Está el señor Atilio Borón escuchándonos desde Colombia, conectado al chat, increíble. Mañana lo vamos a tener acá, recién llegado a la Argentina, así que le mandamos un beso grande. Vamos a quedarnos un poquito más. Claro, me gusta esto que se empieza a armar debate, porque cuando hablamos de Presti, algunos me dicen, pero ¿dónde viste a un militar arrepintiéndose? O dónde? No, bueno, pero estoy hablando de las nuevas generaciones, estoy hablando de los hijos, y muchos han elegido ese proceso o ese camino, ¿no? El de repudiar los crímenes cometidos durante la última dictadura y diferenciarse de alguna manera. E insisto, en el caso de Presti, me parece que no es menor este dato, teniendo en cuenta que va a ocupar ahora, que es el titular del Ministerio de Defensa y que es el primer militar en hacerlo desde el retorno de la democracia. Voy a hablar sobre este tema con Sabina Frederick, ex ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo estás, Sabina? ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal? Felicitas, es verdad, mucho tiempo. Gracias por recibirnos en este feriado. No, por favor, ustedes. ¿Cómo recibiste esta noticia en principio? ¿Qué te pareció la designación de Presti? Bueno, me parece que como yo coincido con una parte del debate, ¿no? De quienes han tomado posición señalando que se trata de ir contra las decisiones que se fueron tomando en democracia en diferentes gobiernos, ¿no? Desde Alfonsín en adelante, tener un ministro o ministra de defensa civil ha sido una política de Estado en Argentina después del retorno de la democracia. Y me parece que el argumento que insiste con la desconfianza, ¿no? Que ya tenemos que saldar la participación de los militares durante el terrorismo de Estado, me parece que es un argumento que tiende a confundir, porque yo creo realmente que las Fuerzas Armadas Argentinas atravesaron un proceso de transformaciones bastante profundas, producto también de las políticas que se desarrollaron a lo largo de estos 40 y pico de años de democracia. Y hoy tenemos a una mayoría, diría, de militares que están comprometidos con el orden democrático, con el Estado de Derecho, y que han entendido que se trata de profesionalizarse para actuar, sobre todo para entrenarse, y en lo posible no actuar, pero digo, ante un eventual conflicto con un Sí. Estado extranjero. Entonces, me parece que la cuestión no pasa tanto por ahí, sino que pasa por lo que significa asumir las responsabilidades de conducir la defensa nacional delegada por el presidente, porque el comandante en jefe es el presidente o la presidenta, ¿no? En este caso Milei, que implica mucho más que simplemente administrar y entrenar a los efectivos que forman parte de una fuerza, ¿no? Ha quedado claro en las últimas décadas que las Fuerzas Armadas son un instrumento de la defensa, pero la defensa nacional es mucho más que ese instrumento. Con lo cual, que un militar activo en actividad, no estamos hablando de un militar que se haya retirado hace tiempo y que haya participado de debates y formaciones que son mucho más que ser un militar, ¿no? Que tienen que ver con tener conocimiento de relaciones internacionales, tener conocimiento de los desafíos de la defensa a nivel geopolítico internacional. En fin, hay muchas más capacidades que hacen falta para conducir el Ministerio de Defensa. No se trata de ese militar, se trata del jefe de Estado Mayor del ejército argentino actual. Entonces, no está muy clara la preparación que pueda tener para efectivamente tener una visión mucho más amplia. Uh-huh. Por otro lado, tiene una serie de desafíos que yo asumo que habrá negociado con el presidente. Sí, ¿no? Hay mucho descontento dentro de las Fuerzas Armadas, también la Fuerza de Seguridad, porque los salarios son bajísimos, porque eso ha desfinanciado la obra social, no es una obra social, el IOSFA, ¿no? Que oficia como obra Está social con muchos de las problemas. Fuerzas Armadas. Sí. Muchísimos problemas, falta de cobertura en el interior, problemas con las prestaciones. Eso está asociado a los bajos salarios, porque eso ha desfinanciado la obra social. Esto afecta a las fuerzas de seguridad también, porque Gendarmería y Prefectura dependen de IOFA. Con lo cual, digo, ser un militar activo y asumir el Ministerio de Defensa, digo, si él no resuelve ese problema, que yo creo que le va a ser muy difícil resolver en un gobierno que ha decidido pisar todos los salarios de la Administración Pública Nacional,
bueno, la va a tener muy difícil, ¿no? O sea, va a tener un conflicto interno muy grande, con lo cual la posibilidad, yo veía el tuit de Agustín Rossi, Sí, ¿qué va a hacer Presti, ¿no? ¿Va a ser un representante del Poder Ejecutivo ante las Fuerzas Armadas o al revés? Seguramente va a estar muy traccionado por la presión del ejército, que además es la fuerza mayoritaria de los retirados, y con muchas dificultades para efectivamente resolver los problemas graves que deja la gestión de el actual ministro de sí, Defensa, que también, hay que decir, las Fuerzas Armadas están muy disconformes con la gestión del ministro actual, y este jefe de Estado Mayor es un jefe de Estado Mayor que de alguna manera es continuación, ¿no? Con lo cual claro. no la va a tener fácil, ¿no? Sí, sí, una cuestión es, bueno, lo simbólico o eso que ellos llaman todo el tiempo la batalla cultural, que a mí me parece que hay mucho de eso en la designación de Presti, y otra cuestión son los problemas reales a los que tiene que dar respuesta Presti y si va a tener herramientas para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que en el debate me parece que tenemos que corrernos un poco de esta confusión, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto que desconfiemos de los militares, o porque la verdad que se hizo muchísimo en la Argentina, si uno lo compara con el resto de América Latina, ¿no? Y todos los que pasamos por el Ministerio de Defensa, yo fui funcionaria de Garré y también de Purichele un año. Tenemos mucho contacto con militares activos y la verdad que obviamente por ahí no compartimos ideológicamente en algunas posiciones, pero la visión que ellos tienen sobre cuál es el rol, y en general ha sido saldada. Entonces no pasa por eso, ¿no? No es que creamos que Presti va a ser un golpe de Estado, no No, se no, no, trata de no, eso. no, claro que no, No pero es esa la hay, discusión, la hay un discusión es que no tiene repudio, la capacidad. sí, hay un repudio, Sí, Sabina, sí, de los organismos de porque me derechos parece que humanos. hay... Porque, Sí. porque Presti no se ha manifestado con respecto a los crímenes cometidos durante la última dictadura. Es el hijo de un genocidio, yo recién lo dije, no, los hijos no tienen por qué hacerse cargo de los crímenes que cometieron su padre, eso está muy claro, ¿no? Coincido, Pero coincido, en sí. un escenario como este, de enormes retrocesos en materia de derechos humanos, de reivindicación de lo actuado durante la dictadura, bueno, me parece que es lógico que esto genere un ruido y se ha visto como un retroceso. No, sí, o sea, coincido que es un retroceso porque, insisto, es una política de Estado haber designado ministras de defensa civiles en Argentina, que Sí. coincidió todos los gobiernos, de todos los, desde el más neoliberal al menos. Yo creo que esta es una provocación, está claro, del gobierno, porque se la pasa provocando. Hace ruido, porque después, al final, a veces no hay tanto. Los efectos más negativos son decisiones del propio presidente, Claro, no necesariamente entiendo. de los ministros. Y quiero también hacer mención a una cuestión que yo entiendo que se le reclame a los militares que se pronuncien en contra del terrorismo de Estado y de su propia actuación. Pero debo decir que cuando Balsa hizo eso a mediados de los 90 durante el gobierno de Menem, siendo el jefe de Estado Mayor del Ejército, el impacto hacia el interior de la fuerza fue muy negativo. No fue visto como algo que representaba, no tanto porque coincidieran o no coincidieran, sino porque es alguien que jugó su propia carta. No es que jugó una carta que realmente estaba asociada a un debate interno de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cosa que yo creo que todavía las Fuerzas Armadas necesitan tener al interior alguna revisión un poco más institucional, ¿no? De lo que hicieron. Y no es contradictorio con lo que digo, o sea, aun cuando todos o la mayoría asumen un rol profesional distinto al que ejercieron durante gran parte del siglo XX, ese debate interno institucionalizado nosotros tratamos de propiciarlo cuando estábamos en el Ministerio de Defensa, no ha sido posible. Pero que salga un militar a decir que tampoco quiere decir mucho, ¿no? Em, sí, obviamente quiere decir en términos personales, Y pero no pero en términos por qué esa resistencia al institucionales. debate interno, Sabina? ¿Por qué pensás que está dada la resistencia al debate interno con respecto al rol que jugaron en la última dictadura? Bueno, porque me parece que si vos lo pensás, sobre todo a la luz de lo que viene pasando con este gobierno y con ciertas manifestaciones, ¿no? De jóvenes libertarios, eh, el consenso que podemos tener muchos de nosotros sobre lo que significa la memoria y la verdad y la justicia, y en algunos sectores de la sociedad no está tan instalado, ¿no? Entonces, y el mundo militar, que tiene la mayor parte bueno, casi todos los que han sido castigados por delitos de lesa humanidad son militares,
el mundo civil casi no fue tocado, No, y todos sabemos que hay muchísimos que fueron parte del Poder sí, Judicial, o sea, el mundo empresario. Entonces esto ya, obviamente son responsables penales, no estoy diciendo que no, pero quiero decir que no ha sido un golpe en el que solamente las Fuerzas Armadas del pasado, no los actuales no tienen nada que ver con esto, han tenido que ver. Entonces es un debate, pero yo creo que institucional pendiente, que en el tiempo que yo trabajé en el Ministerio de Defensa o que hice también investigaciones sobre el mundo militar, sale todo el tiempo, salen posiciones que son muy coincidentes con las nuestras, muy coincidentes con las nuestras, pero que no se dicen en público, ¿no? Entonces claro, ahí hay una cuestión que saldar, sí. que hay que ver si es posible o no, ¿no? Así es, así es. Gracias, Sabina, siempre es interesante y seguramente es un tema en el que en los próximos días vamos a seguir hablando y bastante. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Que Mandamos un tengan buen abrazo. día. Gracias por recibirnos, Sabina. Frederick, 13:25 estamos en la 530. La tarde mejora si te acompaña